Hola, somos Lucía Giraldez, Paula Campo y Andrea Cabeza y vamos a presentar la tectónica de placas. Vamos a hablar sobre qué es la tectónica de placas, los bordes de las placas, bordes convergentes, tipos de convergencia, bordes divergentes, bordes con movimiento lateral y para finalizar las pruebas de la tectónica de placas. La tectónica de placas es una teoría que nos cuenta cómo la capa superficial de la Tierra se encuentra fragmentada en placas. Esas placas se llaman placas litosféricas. Encajan perfectamente entre sí y no son estáticas, sino que cambian lenta pero continuamente de tamaño y posición. Existen las placas tectónicas principales, como la placa africana, antártica, la sudamericana, placas tectónicas medias como la filipina, Cocos, escocesa, árabe y microplacas tectónicas como la Fiji, la Ribera y las placas del Pacífico. Los bordes de las placas. Las placas litosféricas se mueven unas con respecto de otras. Como consecuencia, interaccionan originando modificaciones en la superficie terrestre. Pueden interaccionar de tres maneras diferentes. Los límites o bordes de dos placas chocan y se denominan bordes convergentes. Los límites o bordes de dos placas se separan y se denominan bordes divergentes. O los límites o bordes de las placas se deslizan lateralmente entre sí y se denominan bordes con movimiento lateral. Los bordes convergentes forman el límite entre dos placas que se aproximan y se empujan. Casi siempre una placa se introduce debajo de la otra, se hunde en el manto y acaba fundiéndose, es decir, subduce. Estos bordes también se llaman bordes destructivos, ya que en este tipo de bordes se destruye la litosfera y una de las placas disminuye su tamaño. Los choques originan la elevación y formación de cadenas montañosas u orógenos. Además, aquí se origina la mayor parte de los terremotos y volcanes de la Tierra. Tipos de convergencia. Convergencia entre dos placas de litosfera oceánica. La placa más antigua es más densa y subduce con facilidad en el manto. Este tipo de subducción produce pocos terremotos fuertes, pero origina un vulcanismo submarino muy intenso, cuyos materiales salen al exterior en la placa que no subduce y forma los arcos insulares. Como ejemplo están Japón y Filipinas. Convergencia entre una placa de litosfera oceánica y otra de litosfera continental. La litosfera oceánica es más densa y se introduce bajo la continental, y la deforma generando en ella una cadena montañosa al borde convergente. El rozamiento de las placas hace que los terremotos y el magmatismo sean muy frecuentes. Como ejemplo está la cordillera de los Andes. Convergencia entre dos placas de litosfera continental. Al colisionar dos placas de este tipo, una vez subducida la litosfera oceánica entre ellas, ninguna penetra en el manto ya que es de baja densidad. No obstante, una de las dos sí puede introducirse bajo la otra un poco y produce una elevación o deformación de la zona. Las cordilleras que se originan de esta forma se llaman orógenos de colisión. Como ejemplo están el Himalaya, los Pirineos y los Alpes. Bordes divergentes. El movimiento de las dos placas que se separan abre fracturas entre ambas, que son rellenadas continuamente por rocas fundidas, magmas, procedentes del manto superior. Cuando estos materiales fundidos llegan a la superficie, se solidifican y forman fragmentos de nueva litosfera. Como en estos bordes se construye nueva litosfera, también se llaman bordes constructivos. Son zonas con un intenso vulcanismo. Los bordes con movimiento lateral separan placas que se deslizan lateralmente una con respecto a la otra. En realidad se trata de fracturas, llamadas fallas transformantes, que suelen intercalarse a lo largo perpendicularmente de los bordes divergentes, permitiendo la acomodación de fragmentos de placas que se mueven a diferente ritmo. Como en estos bordes no se crea ni se destruye litosfera, se denominan bordes pasivos. Son zonas muy inestables con abundantes terremotos. Hay 11 pruebas diferentes de la tectónica de placas. Para empezar, la coincidencia de líneas de costa entre distintos continentes. Esto pasa cuando se ajustan los bordes que delimitan la plataforma continental a unos 2000 metros de profundidad bajo el nivel del mar. Así, se puede comprobar la coincidencia de las masas continentales de África y de Sudamérica. La coincidencia de formaciones rocosas en continentes lejanos. Son rocas con más de 100 millones de años de edad, tiempo en el que comenzó la separación del primitivo continente, que es la Pangea. La continuidad y la separación de ciertas cadenas montañosas. Las cadenas montañosas más recientes, que son las alpinas, fueron originadas hace unos 25 o 30 millones de años y no se interrumpen en ningún momento.
Por otro lado, las cadenas montañosas más antiguas, que son las ercínicas, fueron originadas hace unos 300 millones de años y presentan grandes interrupciones y solamente se pueden apreciar su continuidad si se unen en los continentes. Las pruebas paleoclimáticas. Hace unos 300 millones de años se produjo una gran glaciación cuya existencia se ha identificado por los depósitos que dejaron los antiguos glaciares y cuyos estratos se han encontrado en varios continentes. Las pruebas paleontológicas. La existencia de fósiles en masas de tierra actualmente separadas y que pertenecieron a la misma masa continental, como por ejemplo el reptil Cynognathoz, que está en América y en África. Y por otro lado, el pequeño reptil Lystrosaurus, que estaba en África, la India y la Antártida, hace unos 200 millones de años cuando estas tierras estaban unidas. El paleomagnetismo son los minerales de hierro que contienen las lavas de los volúmenes que se orientan según el campo magnético. Cuando la lava se enfría, estos minerales quedan orientados según la posición del polo magnético del momento, de manera que indican la dirección del campo magnético terrestre en el momento de su magnetización. Esto prueba que los continentes se han movido dado que las rocas magnetizadas de otras épocas tienen orientaciones distintas a las actuales. La medida del desplazamiento de los continentes. Las técnicas actuales de medición han resultado ser un recurso muy importante para probar la movilidad continental. Los continentes se separan unos de otros a velocidades distintas en cada caso. Distribución global de volcanes y terremotos. Los terremotos y volcanes se distribuyen en la Tierra en bandas muy definidas. Tal distribución coincide plenamente con los límites de las placas, especialmente con los bordes que subducen. Aumento del espesor de los sedimentos de los fondos oceánicos. En las llanuras abisales y en el centro de los océanos cerca de las dorsales hay una ausencia de sedimentos. Por lo contrario, el espesor de los sedimentos es máximo cerca de los bordes continentales. Esto parece demostrar que se crea nueva corteza oceánica, sobre la que no se ha depositado aún sedimentos, y las cuencas marinas se van abriendo. Edad de la corteza oceánica. La corteza continental tiene edades muy variables. Las rocas más antiguas pueden llegar a tener más de 3.000 millones de años. Esto no se corresponde con la edad del fondo oceánico, que la edad máxima está entre 180 y 200 millones de años. Esto hace pensar en una renovación permanente de la corteza oceánica, entre las dorsales, que es donde se forma, y las zonas de subducción, que es donde desaparece. El bandeado magnético del fondo oceánico. Es una de las pruebas más importantes del crecimiento y desplazamiento de la corteza oceánica. Se conoce que periódicamente el campo magnético de la Tierra se debilita hasta desaparecer, para después volver a generarse con polaridad invertida. Es decir, el polo norte coincide con el norte geográfico y después de invertirse coincide el polo sur magnético con el polo norte geográfico. Estas inversiones hacen que los minerales magnéticos del magma que se producen en las dorsales se orienten según el polo magnético del momento y así se quedan orientados al enfriarse. El suelo del océano aparece de esta manera en bandas magnéticas que alteran su polaridad. El bandeado es simétrico a partir de la dorsal. Las bandas magnéticas de rocas de la misma edad tienen polaridad idéntica.